Buenas tardes, un saludo a toda la red de CITEL. Muchísimas gracias a Ramón por la invitación. Lamentablemente la situación política simplemente ha ido empeorando y lo que está ocurriendo justamente en Yayagua y toda la violencia realmente sigue siendo la prueba irrefutable de que el levismo ha mutado a una célula criminal. En este momento está convulsionando al país y profundizando la crisis. Así que dispuesta a escuchar igual comentarios y poder hablar de este tema que está preocupando igual a toda la población y afectando a la productividad de los bolivianos. ¿Cómo se está intensificando este tema de la violencia en el sector de Yayagua? ¿Qué es lo que está sucediendo? Se hablaba ya de un policía fallecido. ¿Podría confirmarnos este dato, por favor? Lamentablemente se están hablando de muchos heridos, apareció un fallecido por confirmar y uno que presuntamente también, obviamente, está vinculado a la milicia. Estamos esperando información oficial. Sin embargo, lo que ocurre es justamente la profundización de la crisis de Evo Morales. Lamentablemente, también esto se mezcla en el divorcio del MAS, porque ya habíamos denunciado desde el 2022 que había una fractura al interior del movimiento al socialismo. Muchas personas pensaron que simplemente tal vez era una estrategia, una artimaña para distraer a la atención de Bolivia. Sin embargo, en estos últimos días estamos viendo que efectivamente esta fractura está convulsionando al país y en realidad tiene que ver con la ambición de Evo Morales de habilitarse a como dé lugar. Y lo que pasa ahora también es prácticamente una suerte de anarquía en los puntos que tienen que ver justamente con el Yagua y otros puntos que tienen que ver con el Chapare y otros sectores que responden a Evo Morales. Y esta profundización de la violencia ya se está atacando directamente a ambulancias, a policías, se les ha robado inclusive armamento. Estamos haciendo el seguimiento y vamos a hacer una petición de informe. Sin embargo, es muy lamentable ver también que en este momento de crisis la Asamblea Legislativa no está funcionando. La Cámara de Senadores está permanentemente con la ausencia de Andrónico Rodríguez, ahora está simplemente dedicándose a campaña, y en la Cámara de Diputados es peor, porque desde el 15 de mayo no hay sesiones, y a pesar de que en la misma directiva hay personas como Oscar Michel de Creemos, Toribia Lero de Doria Medina, José Maldonado del FRI, no hay sesiones. Daisy Choque igual, que es del MAS, no llama a sesiones. Yo Mariuja brilla por su ausencia. Se ha hecho una reunión con jefaturas de bancada donde no se ha permitido la participación de todos los bloques políticos y la crisis sigue afectando directamente al pueblo boliviano. Así que esperamos que las declaraciones, igual el presidente Arce, que ha prometido ponerle freno a esto y utilizar la fuerza igual que le concede la Constitución, realmente sea una realidad. Porque estamos ya prácticamente bordeando los 60 y pico días antes del día de la elección, necesitamos certidumbre y la Asamblea Legislativa no está dando respuestas y eso está permitiendo que esta crisis se profundice y ahora explote en este tipo de violencia. Lamentable, pero tenemos que informarle a usted y a la población que hace 16 minutos ya se ha confirmado la muerte, el fallecimiento del policía, del subteniente de la policía en este enfrentamiento de Yayagua. Es lamentable que entre bolivianos estemos llegando a estas instancias de confrontación entre nosotros mismos. Se decía que habían replegado jornada de ayer, que han tenido que retroceder precisamente evitando este escenario en el que hemos caído la jornada de este miércoles, una jornada donde ya se ha derramado sangre, se ha confirmado un fallecido y que es lamentable para ambas partes, ¿no es cierto? Ramón. Perdón, Soraya, diputada, un gusto de saludarla nuevamente. Vayamos con estas imágenes inmediatamente que nos llega a la mesa de trabajo, porque hace minutos también comenzaron a quemar los buses que estaban transportando a los policías hasta Yayagua. Son imágenes que nos llegan sin editar. Y este es el panorama que se está viviendo, diputada, realmente una situación incontrolable y enseguida le estaremos mostrando, gracias a John Arandia, periodista, a la página que maneja nuestro colega de trabajo, que le llegaron imágenes donde sí, son imágenes un poco duras, pero se ve cómo estarían apedreando estos bloqueadores, porque ya no sabemos si son comunarios, si son evistas, no son evistas, pero veamos un poco de estas imágenes que son un poco duras, pero que sí se ve cómo están apedreando a una persona y la persona todavía se para y trata de escapar de ese acontecimiento. Diputada, ¿se le escapó ya de las manos el control social al gobierno de Luis Arce Catacora? Luis Arce Catacora perdió el control en 2022 cuando decidió hacer planchas conjuntas con Comunidad Ciudadana y Creemos, y en lugar de hacer una agenda legislativa de cara al país, decidió pelearse con el levismo y hacer realmente la Cámara de Diputados
y la Cámara de Senadores, que es la Casa de la Democracia, una suerte de lote y contubernio que realmente este también es el resultado. No hay sesiones, no hay proyectos de ley, nos han quitado la atribución de fiscalización y obviamente también el gobierno de Luis Arce no quiere reconocer el fracaso de su modelo económico, que tiene prácticamente las filas de combustible, las filas por el aceite y la crisis y el hambre en el bolsillo también del boliviano. Lo que vemos ahora en las imágenes es lamentable, porque esto ya muestra lo que hemos denunciado también hace mucho tiempo, que el MAS en su divorcio está iniciando una guerra fratricida, porque mientras Arce culpa a Evo Morales amenaza con violencia, también hay un gran sector de la población boliviana que está manifestando su enojo por las filas, por el precio de la comida, por el que no se pueden conseguir dólares, porque no hay ningún tipo de certezas. Entonces, si hay una sordera del gobierno de Luis Arce y una incapacidad de la Asamblea Legislativa por estos contubernios, porque muchos ya están en campaña, realmente la situación es delicada y lamentable. E insisto, desde el 15 de mayo ya va a ser un mes que solo ha habido una sesión en la Cámara de Diputados. Deberíamos estar tratando proyectos de ley que puedan responder inmediatamente al tema del combustible. Deberíamos tener medidas que puedan incentivar dólares, como abrir las exportaciones, proyectos de ley que ya estaban en tintero, pero ahí está David Choquehuanca, Luis Arce, sus ministros, para culpar al evismo para victimizarse, y todos los bolivianos en medio. Por eso es tan importante también salir de esta politización ideológica política en la que nos ha metido el MAS, recuperar la política por las causas. Y creo que la causa de todos los bolivianos en este momento es salir de la crisis. Y es lamentable ver también cómo policía y Fuerzas Armadas, todos tenemos a alguien en la familia que se ha dedicado a las Fuerzas Armadas o también se ha dedicado a la carrera militar, y realmente es lamentable ver el nivel al que les está exponiendo también la incapacidad de Luis Arce de hacerse responsable también de la crisis. Encarcela a Evo Morales, tiene orden de aprehensión desde enero, y ponga respuestas a la crisis en lugar de estar culpando a Evo Morales de lo que realmente es el fracaso del modelo económico del MAS y la crisis que nos está golpeando a todos los bolivianos. Sin duda, diputada, como usted lo señalaba al inicio de la entrevista, pues hay una fractura desde hace años en el movimiento al socialismo que ha derivado en esto. Y sin duda también la población es la que pregunta dónde están las soluciones, cómo se va a resolver este tema, ya que no se puede enviar a policías. Estamos viendo los resultados, tenemos un fallecido ya confirmado y tenemos estos ataques de forma violenta a las movilidades policiales. La solución habrían dicho de que sería militarizar la zona, tampoco se ha podido, hay un repliegue, hay miedo y la población pregunta, esto está pasando en Yayagua, pero se puede extender en el territorio nacional. ¿Se está logrando este objetivo de intensificar el miedo en la población por el ala evista, por el ala arcista? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es su opinión al respecto? La marca del MAS es crisis, y los recordamos de la época de los 2000, de la época del 2019, y obviamente también lo estamos viendo ahora. ¿Qué es lo que hace el movimiento al socialismo desde el arcismo y el evismo? Por eso Arce está calculando también, porque se conocen, son lo mismo. Imagínense finalmente que el masismo ha sido destruido por Evo Morales, y esto ya lo veníamos vaticinando prácticamente desde el 2022. Pero lo lamentable en esta situación es que no hay orden. Necesitamos orden, estamos viviendo en la anarquía, donde Evo Morales se campea, quiere imponer una candidatura ilegal, quiere manipular a las poblaciones que todavía han creído en él, que tienen que ver también muchas veces con el campo, en esta suerte de narrativa racializada, y que también llega a un punto de ser monárquica, como si no hubiera otro líder posible para las bases sociales o para los mismos campesinos que no sea él. Y es injusto porque también en esa narrativa abre heridas históricas, instrumentaliza a los pueblos indígenas, genera esta confrontación que, insisto, es fratricida. Todos somos bolivianos, pero el MAS y sobre todo Evo Morales se ha dedicado a separarnos. Pueblos, antipueblos, buenos, malos, revanchas históricas. Él ha destruido el propio movimiento al socialismo. Entonces, realmente a esta altura Luis Arce, y esto es lo lamentable, el MAS tenía la oportunidad de refundarse sin la figura cancerígena de Evo Morales, y sin embargo han decidido pelearse mucho más entre ellos y seguir teniendo esta suerte de cogobiernos con los que decían que eran sus verdugos. La prueba irrefutable es la plancha conjunta de Israel Guaitari y la plancha de Omar Yucra, que ahorita son directiva, son el órgano legislativo. Y si hubiera realmente una voluntad en el androniquismo, en el arcismo, en el doriamedinismo, en el tutismo, de hacer una agenda país, en lugar de estar reunir mañana solamente a Santa Cruz con el TCE, la Asamblea estaría sesionando, haciendo proyectos de ley para la emergencia, legislando para la gente y fiscalizando todos estos casos, como el tema de lo que pasa con las milicias
como el tema de por qué no se ha encarcelado a Evo Morales, pero no nos da la posibilidad de fiscalizar. Entonces realmente estamos en un punto crítico de la política boliviana e insisto, esto igual es una afección a la democracia, porque Evo Morales y todos sus adeptos quieren imponer algo. Luis Arce instrumentaliza sus demandas para generar una convulsión e ignorar la crisis y también para no responder al resto de los bolivianos que están con hambre en el bolsillo, que no tienen certezas, que no hay dinero, que no pueden llevar el pan de su familia a la mesa. Entonces la situación es realmente lamentable y sería ideal que realmente Omar Yujra y todos los miembros de las directivas, hasta el mismo Andrónico Rodríguez, llamen a sesión y David Choquehuanca también, porque mañana la situación va a seguir empeorando, el precio de la canasta familiar se está haciendo insostenible, estamos hablando ya de desabastecimiento y de cadenas productivas totalmente afectadas, y eso obviamente igual va a afectar al empleo, eso igual va a afectar a la productividad, y esto va a encarecer aún más la canasta familiar. Entonces, igual habíamos dicho, si el evismo realmente no quiere cargar con la responsabilidad de todo lo que está pasando, que decline de su candidatura y deje que también la población exprese su molestia al gobierno de Luis Arce y que la Asamblea Legislativa trabaje para responder esa molestia y la crisis que estamos viviendo todos. Diputada, para finalizar la entrevista, el fallecido de esta jornada, el policía fallecido de esta jornada, ¿responsabilidad de quién es? Del gobierno de Luis Arce y el divorcio que tiene con Evo Morales. Porque estamos hablando de policías que están cumpliendo su deber, estamos hablando de una familia que va a tener que enterrar a uno de sus integrantes, estamos hablando de una madre que ha perdido un hijo, de un hijo tal vez igual que tenía otros hijos, que tenía una familia, que tenía un futuro, y realmente es lamentable que por ese tipo de incapacidad del gobierno reconocer sus errores, al guiar la crisis, encarcelar a Evo Morales, realmente las vidas de bolivianos se estén poniendo en peligro. Y recordemos, veníamos advirtiendo que si no se encarcelaba Evo Morales iba a instrumentalizar la crisis y la crisis de Evo Morales siempre pide muertos. Esperemos que este sea el único muerto y que realmente Luis Arce se dé cuenta que si no se encarcela Evo Morales, esto solamente va a empeorar y que él tiene que garantizar para la crisis el trabajo operativo, eficiente y lo más rápido posible en la Asamblea Legislativa. Vamos a destacar dos cosas que nos ha marcado usted en esta jornada de entrevista. El gobierno del Movimiento al Socialismo está marcado por la crisis. Punto número 1. Punto número 2, la responsabilidad del fallecimiento del policía sería de Luis Arce Catacora y el gobierno actual. Y vamos a añadirle un tercer punto que nos decía usted que el MAS viene fracturado desde el año 2022 y que ya se veía venir este problema. ¿Por qué no trabajar en soluciones? ¿Por qué no prever, diputada? Lo triste es que por eso la atomización en la oposición en esta gestión, por eso Comunidad Ciudadana implosionado, queremos implosionado, porque en sus roscas internas de sus caudillos han preferido cogobernar, negociar, repartirse comisiones y comités y olvidarse el principio fundamental de la democracia, que es, desde mayorías y minorías, buscar consensos y puentes para el bienestar de todos los bolivianos, no solamente para tus roscas y tus prebendas. Y también por eso en este momento, lamentablemente, ninguna otra solución existe que no sea otro gobierno. Y estamos al 17 de agosto, en agosto, este año, en pocos días van a ser las elecciones, alrededor de 60, un poco más de 60 días. Entonces la población realmente tiene que darse cuenta de que la crisis del MAS no la va a resolver el MAS y mucho menos los que han cogobernado con el MAS. Y ahí no estamos hablando de relatos, estamos hablando de datos. Fíjense justamente las directivas de Israel Guaitari y de Omar Yujra. Fíjense que ahora están en diferentes fuerzas políticas, pero hoy por hoy siguen siendo parte de la directiva del legislativo, que deberían garantizar, por lo menos inclusive asegurar la elección, y no lo están haciendo. Entonces no podemos esperar cambios de más de lo mismo y de mucho menos del más en cualquiera de sus alas. Ni androniquismo, ni evismo, ni Eva Copa, mucho menos Eduardo del Castillo. Lo que tenemos que los bolivianos comprender es que después de 20 años del MAS tenemos un escenario de pluralismo político, una elección muy compleja y que evidentemente los políticos ni en oficialismo ni oposición se van a unir. Y tiene que ser la población consciente la que opte por un candidato que le pueda dar las respuestas al momento histórico trascendental que estamos pasando en Bolivia. Y ciertamente un tecnócrata y un empresario no lo son. Así que esperemos que realmente la población consuma la propuesta y ahora tiene que ser lo más importante, que todos los bolivianos podamos salir de la crisis económica y que eso se decida en urnas el 17 de agosto para tener en noviembre un nuevo gobierno que pueda aliviarnos de todo este dolor que nos está haciendo pasar 20 años de movimiento al socialismo. Podríamos
leer entre líneas que la estrategia es suspender las elecciones del próximo agosto de este 2025, cambiar de fecha, modificar, dar tiempo para de pronto poder hacer algo con respecto a la presentación de toda la documentación, a los requisitos. ¿Qué es lo que opina usted? Por eso habíamos exigido, al menos mi persona y todo el bloque Dignidad, habíamos exigido que exista la ley de preclusión. Y no la ley de preclusión como la han planteado en diputados con votos de esta oposición, que quiere blindar el resultado de la elección para que no pueda tener auditorías, o que quiere también al mismo tiempo reconocer al Tribunal Constitucional prorrogado. Queríamos asegurar el calendario electoral para que no hayan amparos, para que no hayan prórrogas, para que no hayan interpelaciones, interpretaciones abstractas, y con esto nos referimos a las malas experiencias que tenemos inclusive con la elección judicial o el mismo censo a punta de amparazo del Tribunal Constitucional que está prorrogado. Y para eso mismo la Asamblea Legislativa, porque somos la Casa de la Democracia y los hacedores de la ley, deberíamos haberlo puesto en la mesa. Se ha aprobado con 2 trampas en diputados, Andrónico ni siquiera lo ha puesto en consideración, y esto está en cartera desde enero. Entonces ahí está también la prueba de que pareciera que hubiera un oscuro interés, no solamente del levismo para a la fuerza habilitarse, no solamente del arcismo, porque necesita impunidad en base a todo el desmoronamiento que está habiendo dentro del MAS, sino también de esta oposición que cogobierna con el MAS. Por eso es tan importante que la población a pocos días de la elección se politice, porque estamos viendo que los únicos que vamos a poder hacer valer nuestro derecho democrático al voto somos la población boliviana, consciente de que el calendario electoral es lo más importante y es la única alternativa que tenemos los bolivianos para poder salir de esta crisis. Entonces se vienen días muy interesantes, al mismo tiempo ya estamos entrando en este escenario electoral, por eso es tan importante también que Luis Arce haga respetar la Constitución que le da las facultades para encarcelar a Evo Morales. Porque invito por favor a escuchar esta información que nos ha llegado hace instantes, y es que la misma policía está exigiendo la habilitación, el envío de militares hacia la zona. Veamos por favor. Necesitamos colaboración del ejército. Ministro, nos han cargado un fallecido. Aquí atrás igual creo que hay más fallecidos. Necesitamos colaboración del ejército, sí o sí. Y estaban las imágenes que ya están siendo divulgadas a través de plataformas digitales, y por supuesto nos consterna saber que los mismos policías están pidiéndole al ministro de gobierno, al ministro, que les ayude y que les envíe apoyo militar a la zona, diputada. La candidatura cuando en realidad era su responsabilidad haber encarcelado a Evo Morales, porque él tenía esa orden de aprehensión en mano desde enero. Así que la responsabilidad directa también de que nuevamente la población boliviana tenga que estar derramando sangre es el movimiento al socialismo, tanto de evismo, arcismo, del Castillo, Andrónico, unos por violentos, otros por indolentes y otros encima por campañeros. Realmente no puede ser posible que tengamos que escuchar esto, porque insisto, policías y militares también son bolivianos y realmente tienen familias e historias. Y a pesar de toda la polémica que puede generar siempre la movilización de la fuerza, cuando se está afectando la producción de los bolivianos, cuando se está afectando el plato de comida, el bolsillo de las familias, realmente no puede ser posible que el capricho de unos pocos pueda bloquear tanto. Y si en todo caso el levismo, como siempre, utiliza la victimización y no son ellos, que desistan de su habilitación absurda y que dejen que la gente pueda movilizarse, porque realmente lo que está logrando el movimiento al socialismo en el fin de su ciclo político y en el divorcio es enfrentarnos, derramar sangre y demostrar que es un proyecto fratricida, y realmente que lo único que ha hecho en estos años ha sido dividir a los bolivianos. Diputada, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en esta tarde revisando la información de último minuto. Le agradecemos el contacto y también sus palabras. Gracias. Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre.